escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Dios les bendiga, amados hermanos. Espero que en días pasados hayan podido disfrutar el Día del Padre, que fue este domingo pasado. Espero que nuestros padres hayan sido honrados de una manera muy especial. Hoy estamos de vuelta, continuando una serie que comenzamos. Yo les llamo mensajes de reapertura. La iglesia se prepara para reabrir sus puertas nuevamente en días por venir. Vamos a dar anuncios más específicos en un futuro inmediato. Pero parte del propósito de estos mensajes es posicionarnos, preparar nuestros corazones, porque no queremos volver a lo mismo de siempre, queremos venir con una mentalidad diferente, con una conexión diferente, esperando resultados diferentes. Yo te invito al libro de Daniel, el capítulo 9, y vamos a leer del verso 1 hasta el verso 10. Daniel capítulo 9, versos del 1 al 10, mientras lo buscas. Si tú recuerdas, en la semana pasada comenzamos mostrando y explicando que cuando el pueblo de Israel salía de su cautiverio y tenía el llamado de Dios de volver a ser renacido, replantado en la tierra prometida, Dios comenzó a preparar el corazón de su pueblo como había prometido a través de su quehacer, para que cuando el pueblo fuera, no volvieran a lo mismo de siempre. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Y hoy vamos a enfocarnos de que todo comienza con la oración. Vamos a leer en Daniel 9, del 1 al 10. Así dice la palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande,
digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Vamos a detenernos ahí, vamos a orar. Padre amado, qué precioso es saber que todo comienza contigo y comienza contigo cuando buscamos tu rostro. Padre, nosotros te damos gracias que tú has planificado cuidadosamente estos días que nos han tocado vivir. Nada ha sucedido fuera de tu voluntad, porque tú has estado pesando y sopesando aún nuestras adversidades con mucho más cuidado que el farmacéutico más inteligente pesaría y mediría la medicina que da a las personas que lo necesitan. Oh Dios Todopoderoso, ahora háblanos al corazón. Están llegando los días de nuestro reencuentro como iglesia y te pedimos, oh Dios, prepara nuestro corazón y nuestro espíritu para que tu gracia abundante sea con nosotros y nos vengan días de gran bendición, de renovación, de reencuentro, pero no solamente entre nosotros, sino un posicionamiento de tu iglesia para recibir de ti la máxima bendición. Hazlo a pesar de nosotros y derrama, Señor, tu gran gloria sobre tu iglesia, como hemos deseado, como hemos esperado. En el nombre poderoso y para la gloria de nuestro Rey Jesucristo te lo pedimos todo. Amén, amén y amén. El 15 de marzo del 2011 comenzó en la nación de Siria, en el Medio Oriente, una guerra civil que todavía sigue. Ha sido una guerra donde millones de personas han sido desplazadas, otros han tenido que abandonar el país y refugiarse en otros lugares. De hecho, se dice que más de 7,5 millones de personas han sido desplazadas de donde antes vivían, han tenido que irse a otros lugares del país y más de 5 millones de refugiados han tenido que salir de sus fronteras, específicamente a países donde los reciban y les muestren piedad y misericordia. Ha sido una guerra cruenta. Naciones extranjeras están interviniendo desde Irán, Irak, Rusia, aún los Estados Unidos. Hay grupos radicales de musulmanes que están allá causando estragos también. Ha sido una guerra terrible, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que la iglesia del Señor allá ha sido impactado tremendamente. La iglesia del Señor en Siria, hace un tiempo atrás, el año pasado, pastores de la iglesia en Siria contactaron a la Escuela de Oración Internacional, que es un ministerio con el cual nosotros estamos conectados, que envía equipos para entrenar a pastores y líderes y mentorearlos, para establecer aposentos altos de oración en sus iglesias, en sus ministerios. Y ellos llamaron al colegio de oración desesperados y dijeron: necesitamos más que nada que ustedes vengan y capaciten a nuestros pastores. Estamos desesperados. Así que se coordinó secretamente, por razones de logística y seguridad para estos pastores, un lugar secreto donde ellos pudieran venir
y reunirse, y se pudo tener una primera inicial reunión, luego se ha continuado a través de reuniones virtuales, pero cuando se pudo tener esta primera reunión, era increíble ver estos pastores que llegaban. Uno de ellos comentaba y decía, vivía en una ciudad donde cayeron 8.000 bombas en ataques intensos. Tú no sabías de un momento a otro si ese sería el último instante de tu vida. Se vivía en una ola de terror, de desasosiego terrible. Y nosotros entendimos, decía este pastor, que lo único que nosotros necesitábamos desesperadamente, más que ninguna otra cosa, era cómo saber orar. Para nosotros la oración iba a ser la herramienta indispensable y nosotros anhelábamos y deseábamos crecer en la oración, porque ellos entendían que la oración era lo más crucial que ellos necesitaban en medio de ese gran conflicto que aterraba a su nación. Y no solamente en Siria, en muchos países, el Medio Oriente ha abierto sus puertas a la escuela de oración. Inclusive otros países en el Pacífico también han abierto sus puertas. Ellos entienden que lo que más se necesita en estos momentos es la oración. Y sabes que la nación de Israel también lo entendía. Es interesante que el pueblo de Israel había sido llevado al cautiverio en Babilonia y habían transcurrido 70 años cumpliendo la profecía de Jeremías 29:10, donde Dios había dicho por medio del profeta Jeremías, estarán allá 70 años, y ya estaban próximos a llegar a esa fecha. Y Daniel es activado por Dios, y Daniel se da cuenta de que están cerca del momento. Él sabe que es la hora, y él recuerda que Jeremías había dicho, cuando llegue el momento crucial, el corazón del pueblo se volverá a Dios, y le dirá a Dios, Señor, buscaremos tu rostro, invocamos tu nombre. Y dice que Dios se prometía a escucharles y Dios los iba a levantar con grandes misericordias. Pero la clave de la restauración, había dicho Jeremías, iba a ser la oración. En el verso 12 al 14 dice, entonces me buscaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Así que Daniel se da cuenta de este momento histórico en que está. Daniel es un hombre ya en su mayoría de edad. Él es un hombre que ha servido desde que era un joven adolescente y fue llevado cautivo hasta allá mismo, hasta la nación de Babilonia. Dios lo había hecho florecer allá y lo había puesto en una posición de preeminencia como a consejero de los grandes reyes y monarcas, desde Nabucodonosor, Ciro y ahora Darío. Él sería usado por Dios de una manera extraordinaria. Y lo que este hombre llega a darse cuenta es que es la hora en que tenían que regresar. Pero para regresar ellos tenían que enfrentar grandes desafíos. No sería fácil el regreso, no sería fácil el renacimiento de la nación después de 70 años de cautiverio. Iba a ser un milagro histórico, pero más allá de eso lo que había pasado es que el pueblo que había llegado a esa nación había echado raíces profundas en Babilonia. Como Dios les había prometido, había tenido él pensamientos de paz y de prosperidad para ellos. Le había dado un futuro, una esperanza. Dios les había hecho tener casas y posesiones y les había bendecido y ellos habían prosperado. Y ahora la idea de dejar toda esa prosperidad atrás para hacerse un camino de cientos de kilómetros, para regresar otra vez a la incertidumbre de una nación que estaba desolada, deshabitada, que estaba básicamente para volver a empezar. Muchos de ellos no estaban dispuestos a hacerlo. Porque muchas veces el gran enemigo de lo bueno es lo mejor, ¿no es cierto? Especialmente cuando lo mejor requiere riesgos y parece no tan prometedor. Así que para ellos que habían llegado a Babilonia y habían conocido la comodidad, ahora la comodidad se convierte en el enemigo de su prometida prosperidad en Israel.
Muchas veces nosotros entendemos que la vida es un viaje y sabemos que vamos hacia un destino, pero a veces en el camino encontramos lugares, como cuando Israel llegó a la ciudad de las palmeras y después de haber estado en el desierto no querían salir de allí, ¿no es cierto? Hay lugares donde tú llegas y parecen oasis tan preciosos que tú dices, ¿sabes qué, Señor? Mejor aquí nos quedamos. Y queremos hacer de un lugar específico nuestro destino cuando todavía nos queda camino por recorrer. Y muchas veces nos perdemos las mejores bendiciones que Dios tiene para nosotros y que Él anticipadamente ha preparado, porque hemos llegado a un lugar de comodidad donde de ahí no queremos salir. Y a veces Dios tiene que sacudirnos y Dios tiene que estrecharnos y Dios tiene que dejarnos saber de que no podemos permanecer donde estamos, que es hora de levantarnos, que es hora de caminar, que es hora de movernos. Que aunque el agua busca su nivel y nosotros a veces buscamos nuestra comodidad, la comodidad misma no debería ser la meta cuando Dios tiene para nosotros todavía lugares a donde tenemos que ir. Esta pandemia ha sido difícil para todos nosotros. Hemos tenido grandes pérdidas, hemos visto grandes pruebas y adversidades que ha sobrevenido a muchos. Hemos tenido que enfrentarnos en la incertidumbre del mañana a caminar estos caminos donde a veces había dificultades. Pero ahora que nos estamos acercando al final de esta pandemia, algunos de nosotros nos hemos acomodado, ¿no es cierto?, a una vida virtual. Ahora qué lindo, vamos a la iglesia virtualmente, ya no tenemos que estar allá físicamente. Puede ser que todavía no estemos listos individualmente nosotros para volver por diferentes razones, pero lo cierto es que la comodidad no debería ser la razón predominante por las cuales no regresemos cuando se presente la oportunidad. Daniel lo entendía. Sacar a unos judíos que estaban tan bien acomodados iba a ser un gran desafío. Pero él también entendía que él no necesitaba a toda la nación. Bastaba con un remanente fiel. Porque si un remanente fiel regresaba era todo lo que Dios necesitaba. Porque Dios nunca tiene temor de empezar con pequeños comienzos. Porque muchas veces nosotros pensamos, un pequeño comienzo ya no es lo que antes fue, pero lo que tú no entiendes es que la semilla es lo importante. Dios puede plantar algo y puede volver a crecer mucho más grande de lo que jamás fue, pero si Dios está con ellos, ¿no es cierto? Pero para que eso suceda, Daniel entendía, todo tenía que empezar con Dios y la oración. El pueblo tenía que conectarse verticalmente y prepararse para recibir la bendición de Dios. Si eso no pasaba, iban a tener dificultades. Ellos tenían que prepararse, y por eso es que Daniel dice en el verso que leímos, y volví mi rostro hacia Dios el Señor, buscándole en oración, ruego, ayuno, cilicio y ceniza. Mira lo que está diciendo, él está describiendo el tremendo esfuerzo que él hace, porque él entiende que su primer llamado es el llamado supremo. Lo primero que él tiene que hacer es conectarse con Dios. Él tenía que prepararse para ser bendecido. Él tenía que prepararse para que cuando la bendición viniera, él estuviera preparado para recibirla. ¿Sabes por qué? Escucha este principio bien importante. Una bendición antes de tiempo se convierte en una maldición. Una bendición que se recibe antes de tiempo, antes de que estemos preparados, deja de ser una bendición y se convierte en una maldición. Proverbios 20:21 lo dice, lo expresa. Él dice, los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Y la implicación es obvia. No estábamos preparados para recibir la bendición. ¿Cuándo Dios va a enviar su avivamiento? Bueno, cuando estemos preparados para recibirlo. Entonces la preparación, el posicionamiento es vital. Y la única manera en que nosotros podemos ponernos en la posición donde Dios puede bendecirnos es si oramos.
si la oración se convierte en la conexión que hacemos con Dios. La oración nos prepara para lo que está por venir. Pero si recibimos la bendición que anhelamos y no estamos preparados, no nos va a bendecir, va a ser una maldición. Te lo ilustro de esta manera. Si tú tienes un niño de 10 años, 9 años, y tú dices, bueno, yo tengo los medios, tengo los recursos, le voy a comprar un coche, le voy a comprar un auto y va a ser el mejor auto, le voy a comprar un auto deportivo, una Corvette, le voy a comprar un auto con todos un carro deportivo que él lo va a disfrutar tremendamente. Aquí están las llaves, hijo, tómalo, vete a manejar. Bueno, un niño de 9 años, un niño de 10 años no está preparado, ni legal, ni quizás está capacitado para manejar ese auto. Pero tú le das una bendición antes de tiempo y tú sabes lo que va a pasar. Quizás va a tener un accidente, quizás va a atropellar a alguien, quizás Dios libre, hasta se podría matar, porque no está listo para recibir la bendición. Bueno, hay bendiciones espirituales que son demasiado preciosas y tú tienes que estar listo para recibirlas. Si tú no estás listo para recibirlas y Dios te las pone en las manos, te van a hacer más daño que bien. Tú tienes que estar preparado para recibir la bendición de Dios. Daniel lo entendía y por eso él se dispone. Él busca a Dios, él ruega, él se viste de cilicio. El cilicio era una especie de vestimenta, de sacos. Era algo grueso y pesado, como un manto. Y era una manera en que ellos se concientizaban de que ellos estaban en una condición donde estaban no haciéndose la vida fácil, sino estaban mostrándole a Dios la sinceridad, la urgencia de su oración. Nota que Daniel vuelve su rostro a Dios y busca a Dios con intensa intencionalidad, ¿no es cierto? Pero nota lo segundo, después que él se conecta con Dios y reconoce quién es Dios y le dice, Señor, tú eres el único que tiene la respuesta. Tú eres el soberano, Señor, tú eres el todopoderoso Dios. Nota que él entiende que él tiene que identificarse con el pueblo de Dios. Recuerda esto, Daniel era un hombre santo, era un hombre dedicado a Dios, pero nota que cuando él ora, él se identifica con su pueblo. Lo sabemos por una palabra plural, inclusiva, que él usa, hemos. Nota lo que él dice, hemos cometido iniquidad, hemos pecado, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Hemos. Él se incluye, nosotros, hemos. ¿Y por qué algunos dirían, pero pastor, ¿por qué si él era un hombre santo? El pueblo había pecado, sus antepasados habían pecado, pero ese no era él. Hubiera sido fácil para Daniel decir, mira, Señor, estos hermanos que han pecado, esos hombres que pecaron, esos reyes que pecaron, esos líderes religiosos que pecaron, esos sacerdotes que pecaron, aquellos padres que pecaron. Hubiera sido fácil para él distanciarse y señalar y como una ametralladora señalar a todos y dispararle a todos y decir, mira, ellos pecaron, pero yo no pequé. Pero él no hace eso. Él dice, hemos. Porque en la mentalidad judía, que no es la mentalidad occidental individualista que nosotros tenemos acá, en la mentalidad judía, él era parte de un cuerpo, él era parte de una nación, era parte de un pueblo al cual él estaba unido en una relación indisoluble. Él no se imaginaba a sí mismo separado de otros, separado de su nación. Él se veía a toda la nación como un gran mosaico, como un gran rompecabezas del cual él era una parte. Y como iba la nación, así van ellos. Así que cuando él ora, él está confesando, no es sencillamente meras palabras que él usa. Él reconoce que él era parte de lo que había pasado. Él había sido un joven que había sido llevado cautivo, exilado. Él era parte de la nobleza judía de ese tiempo. Quizás él no había cometido los graves pecados. Él era un muchacho sincero. Quizás caminaba con Dios, pero él era parte del problema porque él era parte de la nación. Él reconocía que todos ellos habían pecado. Y por eso él se humilla, por eso él reconoce
que la falta era de todo. Y eso es común en la mentalidad semítica y la mentalidad oriental. La idea de pensar no como individuos, sino como corporativamente, como una nación, como un pueblo, como un cuerpo. Somos parte de un cuerpo. Y cuando un miembro sufre, diría Pablo, todos nosotros sufrimos con el cuerpo, ¿no es cierto? Esa es la mentalidad de ellos. Por eso Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, tu descendencia. En otras palabras, recibirán las promesas que yo te he dado a ti, porque Dios miraba a Abraham y a la nación que saldría de él como una entidad, como una sola persona. De sus entrañas nacería un pueblo que podría reclamar las promesas que Dios le había dado a él y a sus descendientes. Y eso es lo que está haciendo Daniel. Él está orando por su pueblo. No solamente él, Moisés intercedería a favor del pueblo de Dios. Y él le recordaría a Dios, somos tuyos. Tú nos rescataste, tú nos trajiste. Ese pueblo tú lo redimiste. Ahora no lo abandones. Aunque Dios le ha dicho a Moisés, oh Moisés, yo estoy dispuesto a desecharlos a ellos y escogerte a ti, a través de ti haré una nueva nación y mantendré intacta porque tú eres la conexión, porque tú eres descendiente de Abraham. Pero Moisés no lo acepta. Moisés le dice, no, absolutamente no. Yo soy yo y mi pueblo. Y si tú los abandonas a ellos, ¿qué dirá el mundo? Dirá, mira, este es el pueblo que Dios sacó y no pudo entrarlos a la tierra prometida y por eso los mató a todos. No, Señor. Y nota que Dios escucha la oración de Moisés y la recibe porque se da cuenta que el corazón de Moisés y el corazón de su pueblo era uno, aunque muchas veces el pueblo no caminó como Moisés caminó. En otras palabras, somos como personas que estamos en el mismo bote. Entonces tú no puedes decirle a tus vecinos en el bote, ¿sabes qué? Te voy a hacer un hueco en la parte de tu bote para que te hundas, porque tú sabes que si le hundes el bote a ellos, te lo hundes tú mismo. Somos parte de la misma comunidad. Por eso en esta pandemia es vital que tú y yo evitemos el espíritu crítico. El espíritu crítico es destructivo cuando se usa de manera destructiva porque mina la iglesia misma del Señor Jesucristo. Y tú no puedes amar al Señor y odiar a su novia. Y cuando tú atacas a tus hermanos, ¿qué estás haciendo? Te estás disparando a ti mismo. En otras palabras, estás destruyendo el sentido de comunidad que Dios quiere para su iglesia. Por eso nosotros vemos a Daniel orando, intercediendo y él diciendo, Señor, tú puedes hacer una diferencia. Te clamamos a ti, extiende tu misericordia sobre tu pueblo. Ahora nota, Dios comenzó con Daniel. Dios comenzó con una sola persona. Ese fue el comienzo, pero cuando él oraba no solo por sí mismo, sino por toda la nación. A veces la gente dice, yo soy uno solo, yo no puedo hacer una diferencia. Todo el mundo está mal y yo no sirvo. Lo que yo puedo hacer no sirve para mucho. Pero nota, Dios empieza con Daniel, terminaría con el pueblo. Tú puedes hacer una gran diferencia. Una persona puede hacer un impacto increíble. En Ezequiel se dice que hubo un tiempo en la historia de la iglesia antes de que el castigo de Dios viniera, donde Dios buscó a alguien, un intercesor que se parara en la brecha. Y dice, lo busqué y no lo encontré, por tanto, vino sobre ellos mi ira, ¿no es cierto? O sea, una persona puede hacer una diferencia, porque todo lo que se necesita es una chispa que encienda el fuego. Y cuando aparece esa chispa, entonces Dios puede obrar muchas veces a través de uno para alcanzar a muchos. Pero nota esto, Él hace una gran diferencia porque Él se conecta a Dios y Él ora, intercede por el pueblo. Pero nota esto, Él apela a la misericordia de Dios. Eso es lo que Él está diciendo. Él está apelando a la misericordia de Dios. El verso 9 dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar.
aunque contra Él nos hemos rebelado. Él conocía el corazón de Dios. Él conocía el corazón de tu Padre Celestial. Él sabía que Dios era rico en misericordia. Él sabía que Él era amplio en perdonar. Así que Él apela a la misericordia de Dios. Él ora a Dios la palabra de Dios. Él sabía que Dios lo había prometido. Si mi pueblo se humilla delante de mí, entonces yo iré y vendré y sanaré su tierra. Él les había dicho a través de la oración de Salomón. Él sabía la profecía de Jeremías, él conocía la palabra de Dios. Él está orando la palabra de Dios, está apelando a la misericordia de Dios. La palabra misericordia es la palabra hebrea Hesed. Hesed significa bondad amorosa, significa favor inmerecido, significa misericordia. Es cuando Dios ve tu necesidad y extiende sobre ella su generosidad. Dios ve tu necesidad y extiende sobre ti su generosidad. Cuando tú estás necesitado, tú le dices, Señor, ten misericordia, sé generoso conmigo. Pon sobre mí tu manto de generosidad, provéeme lo que necesito, y Dios te escucha y Dios provee y Dios bendice. Él sabía que para Dios mostrar esa generosidad, la oración iba a ser un punto de contacto en la tierra, que iba a traer un acuerdo entre el hombre y Dios, porque eso es lo que la oración hace. Dios necesita un punto de contacto en la tierra. Muchas veces, para cumplir sus propósitos, Él necesita vidas dispuestas a dejarse usar por Dios. Y Él busca ese punto de contacto en la tierra, donde Él pueda poner esa escalera que Jacob vio, donde ángeles subían y descendían, y Dios de esa manera, con un punto de contacto en la tierra, con una vida consagrada a Dios, Dios puede entonces canalizar sus bendiciones. Dios es soberano, Él puede hacer lo que quiere, pero Él decide trabajar a través de nosotros, y la oración es la escalera que nos conecta con Dios. Así las leyes espirituales de Dios se rigen y se establecen entre nosotros y Dios. Él lo entendía, Él apela a la misericordia de Dios, y a través de la oración lo va a conseguir. Esto va a ser maravilloso si tú sigues leyendo la oración completa, y lo que pasa después que lo oras, tú te vas a dar cuenta de que esta oración va a desencadenar una actividad divina angelical que va a traer las grandes bendiciones de Dios sobre la tierra. De hecho, si tú sigues leyendo, en el verso 21 va a decir, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Mira lo que sucede. Tan pronto Él dispone su corazón a orar, tú tienes al otro lado, en el cielo, a un Dios anuente a bendecir, que lo que está buscando es que tú te conectes con sinceridad a Dios, que tú te conectes de manera intencionada a Dios. Tienes un Dios que está ansioso de abrir las compuertas de los cielos y cumplir sus promesas, porque cuando Dios te da una promesa, esa promesa está respaldada por el poderoso y glorioso nombre de Dios. Y Dios no quiere que sus palabras caigan a tierra. Así que cuando tú te conectas con Dios y persistes, tú vas a descubrir que Dios inmediatamente contesta. Y lo que el arcángel Gabriel le va a decir es, mira, desde el momento que tú empezaste a orar, yo recibí una orden. Ve donde Él, enséñale, guíale, bendícele, muéstrale, dale sabiduría, dale entendimiento en lo que tiene que suceder. Y lo que tú vas a ver es que Dios mira a sus intercesores como gente muy amada. Dios mira a sus hijos como gente muy querida. Dios te ama a ti y a mí de una manera especial. Y Dios derrama sobre nosotros su misericordia. Y mira lo que pasa, el ángel viene y no solamente le va a dar la clave de lo que está por suceder inmediatamente, él va a darle toda una revelación
de los próximos 500 años y lo que está por suceder en el futuro de la nación judía hasta que venga el Mesías. Y aunque no tenemos el tiempo para entrar en todos los detalles de todas esas profecías, Dios va a ser tan específico. Estas profecías son gloriosas, porque en estas profecías Dios le va a revelar que desde el momento del último edicto que ha firmado Darío para la reconstrucción de Jerusalén específicamente, hasta la venida del Mesías va a pasar la cantidad de años específicos y en la fecha específica en que va a suceder. Y lo que tú vas a ver es que desde el momento del edicto de Darío para la reconstrucción de Jerusalén, tú sabes que se da una serie de edictos previos. Ciro da el primero para que ellos salgan. Luego Darío va a dar uno más. Y después de Darío va a venir Artajerjes y va a dar dos. Bueno, al final no de Darío, sino de Artajerjes. El último para la reconstrucción de Jerusalén hasta la entrada triunfal del Mesías a Jerusalén mismo, va a pasar la cantidad exacta de tiempo que la Biblia dice. Es increíble la tremenda especificidad y la tremenda precisión con que Dios va a hacer las cosas, y los detalles son asombrosos. Pero escucha esto. Lo que Dios le revela a Daniel es que los cielos controlan y rigen la tierra en los eventos en que Dios quiere hacer las cosas. Pero todo eso se desencadena porque Daniel dobla sus rodillas y le dice: prepara tu pueblo. Y Dios lo iba a hacer. 3 olas vendrían emigratorias. La primera con Zorobabel y el sumo sacerdote de nombre Josué. Luego vendría Esdras y toda una escuela de enseñanza. Luego vendría Nehemías para la reconstrucción y un contingente de ayuda para la reconstrucción del muro. Dios enviaría profetas para apoyar la obra a lo largo de estas 3 olas. Ageo, Zacarías, Malaquías. Ellos vendrían y proveerían ánimo y entusiasmo a estos obreros, porque Dios quería hacer algo no solamente para el bienestar de la nación y el renacimiento de la nación. Dios quería hacer algo mucho más glorioso en días por venir, con la venida del Mesías, el ungido de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Amados, en esta pandemia nos estamos preparando para que la iglesia renazca otra vez. Y tiene que ser plantada diferente. Dios tiene que hacer algo diferente, porque no podemos seguir haciendo lo mismo de siempre y esperar los diferentes resultados. Pero Dios está preparando su iglesia para un gran avivamiento. Y vamos a seguir trabajando y colaborando y preparándonos, buscando a Dios, porque entendemos que todo comienza con la oración. Permite que Dios active tu vida de oración para esta siguiente etapa que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar. Oh Padre, qué precioso es darnos cuenta que servimos a un Dios de propósito, a un Dios de orden, pero también un Dios de intención y de poder. Señor, también reconocemos que todo comienza con la oración, que cuando tú quisiste hacer grandes cosas para la nación de Israel y este gran milagro del renacimiento, tú activaste la vida de oración de Daniel. Oh Señor, activa nuestra vida de oración. Ayúdanos a entender de que no es con espada ni con ejército, sino con tu espíritu que esta obra tiene que ser llevada a cabo. Que no será por la ingenuidad y la sabiduría y la creatividad humana, sino por la inspiración de tu Espíritu Santo, que las cosas serán hechas sobrenaturalmente y que tú nos dirigirás y nos guiarás, pero serás tú quien va al frente guiando a tu pueblo, preparándonos para las bendiciones que tú has preparado de antemano y nosotros necesitamos recibir. Así que prepara nuestros corazones, Señor. Oh Padre, ten misericordia. Gracias, que aunque no será fácil y vamos a enfrentar grandes desafíos, tú vas a hacer una obra perfecta, tú vas a hacer una obra preciosa y tú vas a hacer una obra que va a ser de bendición no solamente a tu iglesia, sino a los que están por venir, la gran cosecha de pródigos y perdidos que tú vas a traer. Oh Dios,
Todopoderoso, levanta tu iglesia en nuestra ciudad y en el mundo entero y prepáranos para el avivamiento. Te lo pedimos para gloria de Jesucristo nuestro Rey, en su precioso nombre y agarrado de sus preciosas promesas. Te lo pedimos, oh Dios. Amén. Amén y amén. Amados, te enviamos con esta bendición usual, pero llena del favor y la misericordia de Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones. Aquel que venció al mundo ahora vive en mí. Aquel crucificado ahora está aquí. Aquel que digo yo vencí, vosotros venceréis. Él es el Dios eterno a quien yo adoraré. Fue crucificado por mi rebelión, pero ha resucitado para mi salvación. Sentado a la diestra está mi Salvador. Su nombre es Jesucristo, quien me redimió. Yo venceré. Yo venceré. Y en mi debilidad está su perfección. Porque no me levanta con su gran amor. Su misericordia a mí me marcó. Del valle de los muertos Él me revivió. Yo venceré. Yo venceré. Yo venceré. Yo venceré. Sentado a la diestra está mi Salvador.